Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre la depuración para las personas obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. Comenzaremos explicando que las personas obligadas y no obligadas a llevar contabilidad se dividen en dos grupos, en donde se encuentran las personas naturales y las personas jurídicas. En el grupo de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, se llevarán a cabo tres tipos de renta para la determinación cedular, en donde se encuentra la cédula general, que antes se clasificaba en renta de trabajo, renta de capital y rentas no laborales. Como una segunda renta encontramos la renta de pensiones, que ahora en la actualidad se llama cédula de pensiones. Y por último, como una tercera cédula, se encuentra la cédula de dividendos y participaciones, que anteriormente se llamaba dividendos y participaciones. Anteriormente a esto, la ley 1918 de 2016 se clasificaba en 5 tipos de renta, pero actualmente la modificaron con la ley 1943 del 2018, quedando así tres cédulas que fueron las anteriormente mencionadas. Los conceptos de ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y demás conceptos susceptibles se restarán para efectos de obtener la renta líquida cedular. No podrán ser objeto de reconocimiento simultáneo en distintas cédulas ni generarán doble beneficio. Por otro lado, las pérdidas incurridas dentro de una cédula solo podrán ser compensadas contra las restas de la misma cédula en los siguientes periodos gravables, teniendo en cuenta los límites y porcentajes de compensación establecidos en la norma vigente. Como anteriormente se explicó, hay tres tipos de sistemas para determinar la renta para personas naturales. La primera tenemos el sistema de renta cedular. Lo que se va a explicar en el sistema de renta cedular es que se dividen en tres partes. Se divide en cédula general, cédula de pensiones y cédula de dividendos y participaciones. Como primera tenemos la cédula general. En esta cédula general se va a subdividir en tres categorías. La primera categoría que tenemos de cédula general son las rentas de trabajo. En estas rentas de trabajo la podemos encontrar en el artículo 103 del Estatuto Tributario y contiene los salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones trabajo cooperativo y servicios personales. En el segundo subgrupo nos encontramos las rentas de capital, que contienen los rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de propiedades intelectuales. Y en el tercer subgrupo nos encontramos con las rentas no laborales, que la podemos encontrar en la ley 1819 del 2016, artículo 340. Esto contiene los ingresos que no cumplan con la definición de servicios personales, ingresos obtenidos en el exterior y honorarios recibidos por las personas naturales que presten servicios y que contraten por al menos 90 días continuos o discontinuos, dos o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad. Después de haber tenido claro cómo se conforma la cédula general, vamos a entrar a la depuración. La depuración se realiza primero que todo sumando el total de los ingresos laborales, capitales y no laborales. Después de esto se le van a restar los ingresos no constitutivos de renta imputables a cada ingreso. Le sigue restando las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a cada cédula, siempre y cuando estos no excedan el 40% del resultado anterior y sin superar los 5040 BTs. Y por último se le va a restar las rentas no laborales y las rentas de capital. Se podrán restar los costos y los gastos que cumplan con los requisitos generales para la procedencia establecida en las normas del Estado. Después de haber tenido este resultado, nos vamos a dirigir a la tarifa
que la podemos encontrar en el artículo 241 del Estatuto Tributario y nos vamos a ubicar en donde estén ubicadas las respectivas UETs en el rango respectivo. El segundo tipo de cédula que encontramos es la cédula de pensiones. Según el artículo 337 del Estatuto Tributario, se incluyen en esta cédula los ingresos de pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional obtenidos de conformidad con la legislación colombiana. Por otro lado, si se obtuvieron ingresos de fuente extranjera, se reconocerán también en esta cédula, pero no se les será aplicable la limitación establecida en el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario, donde habla que las pensiones de jubilación, invalidez, vejez o de sobrevivientes a partir del 1 de enero de 1998 se grabarán solo en la parte del pago mensual si en este caso se exceden las 1000 UETs. Posterior a esto voy a explicar cómo se lleva a cabo la depuración de la renta de pensiones. Primero se toma como valor positivo los ingresos pensionales. Después de tomar este valor se le restará lo obtenido del sistema de seguridad social en salud y por último también se le restará la renta exenta, que pues el límite es hasta las 12.000 UETs. Finalmente pues esto va a dar la renta líquida gravable pensional. Como última cédula tenemos la cédula de ediciones y participaciones. Esta cédula la podemos encontrar en el artículo 342 del Estatuto Tributario. Básicamente lo que quiere decir son los dividendos y participaciones que pues la empresa recibe por utilidad. Esto lo encabezan los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares. A partir de esto se saca lo que es la renta líquida gravable. Lo que se tiene que tener en cuenta acá es que en esta cédula no tienen derecho a ninguna deducción. Después de esto nos encontramos con unas subcédulas. La primera subcédula son los dividendos y participaciones que hayan sido distribuidos de utilidades grabadas en cabeza de la sociedad, que aquí básicamente en el artículo 242 del Estatuto Tributario podemos identificar las tarifas que se deben aplicar por recibir estos dividendos. Y tenemos una segunda subcédula que son los dividendos y participaciones que hayan sido distribuidos de utilidades que no fueron gravables en cabeza de la sociedad, que en este caso se aplicará una tarifa del 35%. El segundo sistema de renta que encontramos es el sistema ordinario, donde se clasifica a quienes hacen parte de este sistema de renta. Primeramente pues encontramos en el artículo 27 del Estatuto Tributario, donde habla de las personas naturales que no son obligadas a llevar contabilidad. Para el que no lleve contabilidad es cuando reciba efectivo en dinero o en especie. Y por otro lado, el artículo hace excepción a dos cosas, donde dice que los ingresos por bienes raíces o dividendos se tienen que reconocer así no se hayan alcanzado a pagar. Es decir, si se llevó a cabo un abono, se reconocerá este efecto en la contabilidad. En cuanto a las personas obligadas a llevar contabilidad, esto se menciona en el artículo 28 del Estatuto Tributario y se reconocerá el ingreso solamente con haberlos causado. Adicional a esto, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable. A manera de ejemplo, una condición allí escrita en el artículo es el siguiente: para los distribuidores minoristas de combustibles líquidos y derivados del petróleo aplicará lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 26 de 1989. Al ingreso bruto, así determinado, no se le podrán detraer costos por concepto de adquisición de combustibles líquidos y derivados del petróleo,
lo cual no comprende el costo del transporte de los combustibles líquidos y derivados del petróleo, y otros gastos deducibles asociados. Y por último mencionaré cómo se depura esta renta ordinaria. Primeramente pues se tienen los ingresos totales, a esto se le restarán los ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales, también se le restarán las devoluciones, rebajas y descuentos, dando un total de un ingreso neto. A ese ingreso neto se le restan los costos y va a dar la renta bruta y después de esto se le restarán las deducciones, dando así la renta líquida. Para sacar después la renta líquida gravable se tendrá en cuenta el resultado mayor entre la renta líquida o la renta presuntiva y a esto se le restarán las rentas exentas, dando así pues lo que mencioné anteriormente, la renta líquida gravable. Después de tener este resultado se va a multiplicar por la tarifa y va a dar el impuesto básico de renta. Después de esto se restarán los descuentos tributarios y finalmente pues así va a quedar nuestro impuesto neto de renta. En cuanto a las tarifas para este impuesto, se tendrán en cuenta en el artículo 241 del Estatuto Tributario, en donde se encuentra la tarifa para personas naturales, y en el artículo 247 del Estatuto Tributario se encuentra la tarifa para personas naturales extranjeras sin residencia, que para esta tarifa es de un 35% para personas naturales y sucesiones, y hay otra tarifa que es del 7% para profesores, máximo que se queden 182 días. Y por último sistema nos encontramos el de la renta presuntiva. El sistema de renta presuntiva se basa en una renta presunta con la base al patrimonio del contribuyente. Esto lo podemos encontrar en el artículo 188, 189 y 191 del Estatuto Tributario. Es la renta que la ley asume que debe producir un determinado patrimonio activo. Para el año 2020, el porcentaje de esta renta era del 0,5 y para el 2021 es del 0%. Para complementar lo anterior dicho por mi compañera sobre la renta ordinaria, tenemos que tener en cuenta que las personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad van a utilizar este método, con la única diferencia que lo van a hacer como personas jurídicas o como si fueran personas jurídicas. Lo que va a cambiar es el porcentaje que van a aplicar a la hora de esta retención. Como anteriormente tienen diferentes retenciones, en este tiene solo la retención del 32%. Y es lo mismo como mi compañera lo explicó. Cabe aclarar que las personas que no están obligadas a llevar contabilidad van a utilizar el formulario 210, el cual especifica lo que es la cédula general, la cédula de pensión y la cédula de dividendos y participaciones. Y los que están obligados a llevar una contabilidad van a utilizar el formulario de personas jurídicas, que es el 110, cual este formulario nos va a indicar dónde colocar cada cifra después de haber obtenido los estados de situación financiera y el estado de resultados. Estas cifras tienen cada casilla y al final nos va a determinar el impuesto de renta.